a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es. Amén. Así es. Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz nos sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Amén. Gloria. Los niños pueden salir a su clase, los jóvenes. Muy buenos días, que se bendiga. Amén.
Hoy sí está un grupito más de niños. La semana pasada, algunos todavía estaban acampando. Esta vez no. Muy bien, mis hermanos. Quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad y sobre todo por estar estudiando lo que es la vida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos y ver qué impacto siempre ha causado. Y nosotros debemos hacernos una pregunta siempre. ¿Qué impacto estamos teniendo? Ante otros. Ante Dios no, porque Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe lo que hacemos. Y aunque usted no lo crea, Dios sabe lo que ya usted va a hacer más adelante. Amén. Entonces, lo bueno de eso es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Así es. Y lo mejor es que tenemos entrada, acceso directo ante Dios por ese sacrificio de Jesucristo. Así es, amén. Y que aunque lo más seguro es que pequemos más adelante, como siempre lo hacemos, entonces tenemos perdón de pecado, del cual nosotros debemos estar siempre pendientes de cómo Dios trabaja por misericordia hacia nosotros, porque nadie más puede tener misericordia sino solo Dios. Y sobre todo en ese tema hemos tocado, ¿no?, de cómo el apóstol Pablo, llevando su vida al límite, quizás nosotros a veces no tenemos esa capacidad de decidir si de verdad sufrir por Cristo o no. O sea, no es fácil, en realidad no es fácil, porque a veces estamos acostumbrados, quienes estamos viviendo en países donde cualquier tipo de religión tiene apertura, ¿no? Y mucho más la cristiana evangélica, que hace actividades al aire libre, que puede salir a evangelizar, que puede cargar su Biblia bajo el brazo sin mayores problemas. Pero viendo cómo el apóstol Pablo, prácticamente siendo la segunda generación de la iglesia, porque la primera generación fue la que el Señor enseñó a través de los apóstoles y empezaron a reunirse después de venir el Espíritu Santo, y ver cómo el apóstol Pablo ya, digamos que el Evangelio 2.0, que es llevando el Evangelio a los gentiles, lo cual muchos no estuvieron de acuerdo. Y lo que vimos en la clase pasada, la semana anterior, incluso nosotros dejamos a Pablo en la lucha por su vida, porque lo estaban acusando de lo que estaba haciendo, de llevar el Evangelio, pero lo hacían de una manera que siempre yo comento, ¿no?, de que son personas muy religiosas, los fariseos, los saduceos, pero siempre pensaban en matar. Imagínese usted, como algunos musulmanes extremistas, ellos creen que incluso matando a otras personas están agradando a Dios. Cuando uno de los primeros mandamientos es no matarás. Entonces ya de por sí están fuera de lo que es la voluntad de Dios. Pero para nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Jesucristo como Salvador, es un poco más presión todavía. Porque para nosotros el mandamiento no es solo no matar derramando sangre, sino no criticar. Amén. No sé, ojalá que aquí no haya ninguno que lo haya criticado. Espero que en esta iglesia no. O murmurado. Yo creo que yo soy el único. Entonces oren por mí para que el Señor cuide mi lengua. No sé, la suya, bueno, el Señor la siga bendiciendo. Pero entonces es más complicado, más difícil, ¿no? Y podemos a pensar en este equilibrio, que algunos quieren matar físicamente, pero otros queremos matar pues, solo con la lengua. Amén. Y entonces dejamos a Pablo en esa situación, que él estaba ante el Sanedrín, que era este grupo que juzgaba las partes religiosas
Entonces él se dio cuenta que muchos de los que estaban allí estaban entre dos bandos. Unos eran saduceos, que no creían en ángel, en espíritu, no creían en resurrección, y los fariseos sí. Por eso él dijo, soy fariseo. Cuando dije, oye, pero ese es de nuestro grupo. Dividió el bando. Ya no todos querían matarlo. Solo la mitad de los que estaban allí. Entonces seguía el peligro. Quedamos allí, hermanos, en el capítulo 23. Vamos a hacer una pequeña lectura para tener idea de entrar en contexto. Porque después de lo que pasaba allí, prácticamente los dos estaban, no sé si han visto las tiras cómicas, donde están dos bandos alando por el brazo, uno por el otro. Bueno, unos querían alarlo para apoyarlo y los otros querían alarlo para apoyarlo, más bien. Querían matarlo. Entonces dejamos a Pablo allí entre dos grupos. Vemos cómo entonces en el versículo 12 del capítulo 23 de Hechos, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, porque eso pasó después de allí, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea que la idea sería por allí. Pablo fue rescatado, sacado de allí de ese lugar, ya no lo querían partir por la mitad, solo querían matarlo. O sea que bajo la amenaza. Entonces vean, dice allí, venido el día, dice que aproximadamente, versículo 13, eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración. Dice que ellos que no comerían ni beberían. ¿Eso qué significa? No comer y no beber. Un ayuno. Wow, ¿se dan cuenta? Que ayunar para matar. ¿Ve? Qué cosa. Solo por leer ese texto ya sabemos de que hay algo realmente de hipócrita, ¿no? A veces decimos, pero esa gente sí es mala, utilizando las cosas religiosas para asesinar. Pero usted sabía que hoy también hay mucha gente que ayuna para que a otro le salgan mal las cosas. Entonces, esa es harina de otro costal. Eso lo vamos a hablar después. Dice entonces, eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración. ¿Cuántas personas vemos aquí? 1, 2, 3, 5, 7, 20. Imagínense, aquí no hay 40. Aquí no hay 40. Imagínense 40 personas que ya estaban dispuestos a hacerlo. Y detrás de ellos habían otros que querían hacerlo, pero no hicieron no conjuraron eso. 14 dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Qué directos fueron, ¿no? No fue para bendecir, sino para maldecir. Maldecir, ¿qué significa? Decir o desear mal. Eso es lo que significa maldición. Dice, a no gustar nada, no tomar, no comer, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. A veces pensamos que opacar, eliminar, quitar del medio, eso va a eliminar el problema. Entonces, me viene a la memoria lo que se dijo, ¿no?, en la iglesia de Jerusalén, no sea que estemos luchando contra Dios. Me parece que ellos van por ese camino. El 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Qué figuras ven ustedes allí? Están tramando algo. Y en los Salmos dice que Dios aborrece a aquellos que se apresuran a derramar sangre. ¿Será que ellos no leían los Salmos? ¿O no entendían que lo que estaba haciendo era contra el mismo Dios? ¿No era lo mismo que estaba haciendo Pablo, persiguiendo a la iglesia porque pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Y qué le dijo Jesucristo a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y entonces dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow, o sea, ese grupo de personas que está allí es mi cuerpo. O sea, que estas personas supuestamente creyendo que estaban adorando a Dios, estaban tramando eso. Y lo otro es prepararon una mentira. Haz así como que nosotros lo queremos otra vez revisar y antes de que llegue le damos matarile. ¿Ustedes no les viene a la mente lo que pasó con el rey David? Que parecido a eso fue lo que ocurrió con este hombre Urías. Haz así como que mándalo al frente de batalla y déjenlo solo. O sea, no lo maten ustedes ni yo tampoco lo voy a matar, decía David. Pero prácticamente mayor peso de la ley cae sobre el autor intelectual. Entonces, estas personas recurrieron a estos líderes religiosos para decir eso, tramar algo. Versículo 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino, yo pienso que hubiera escrito sobrino y sale más corto, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Esta lección me ha hecho recordar varios pasajes de la Biblia. ¿Ustedes recuerdan a alguien que escuchó un plan para matar a otra persona y luego fue de bendición ese plan? Papá. Ajá. Balán. El primo de Esther, Mardoqueo, el que crió a Esther. En ese momento a Mardoqueo no se le premió por salvarle la vida al rey. Pero más adelante eso sirvió para... Aquí fue lo contrario. Aquí le voy a dar spoiler, sí. El sobrino de Pablo le salvó la vida en ese momento. Pero entonces vean cómo la manera en cómo Dios ha salvado la vida de Pablo. Y Pablo ni siquiera sabía. Hasta que, dice entonces el versículo 17, Pablo, porque le dio aviso a Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Pero para que tengamos una idea de todo lo que estaba pasando con Pablo. Además de estar detenido, además de ser odiado, querían matarle también. Entonces, comparando la vida de Pablo con la que estamos viviendo hoy en día, nosotros podemos decir que sí, estamos viviendo y durmiendo en un lecho de rosa. Se nos hace más fácil a nosotros. Y pareciera que quien más fácil la tiene, más difícil olvida. O sea, más rápido olvida las cosas que tienen que hacer. Entonces, yo quiero también, pensando en eso, vamos a dos opiniones que les traigo para ponernos a pensar. La primera es, todo creyente necesita desarrollar la mansedumbre, ya que la inclinación natural es querer corregir inmediatamente una situación que parece injusta. Pónganse a pensar ustedes en ese momento. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan de eso? Porque normalmente nosotros cuando vemos algo supuestamente injusto, muchos queremos actuar. ¿Qué opinan ustedes de ustedes como creyentes? De lo que deberíamos de hacer. Ajá, lo que deberíamos hacer. Yo creo que muchas veces deberíamos de esperar y escuchar bien la situación de los dos lados ya ahí involucrados, orar y luego poder dar una ¿cómo se dice? Orientación o un consejo. ¿Alguien más sobre ese pensamiento? ¿O sobre este que es el mismo? Piensen en eso, lean la palabra, ahí hay una palabra clave. Hay una palabra clave. Inmediatamente. Sí. Bien. Todo creyente necesita desarrollar ¿qué? La mansedumbre. ¿Por qué? ¿Qué queremos hacer nosotros? Actuar inmediatamente. Hemos visto muchos videos, hemos visto mucha gente en la calle que ve algo que parece injusto e inmediatamente
mayormente la persona que actúa inmediatamente es movido por sus emociones. Ese es como cuando una persona tiene un hijo y le rompe algo que quiere mucho. Y cuando quiere corregir, ¿cómo corrige? Como está tomado por la ira, por el enojo. Imagínese usted compró un carro y vino una niña o un niño y le pasó un pedazo de hierro y rayó la pintura. ¿Se siente usted contento? O le prestó el vehículo a su hijo y su hijo lo chocó. Mínimo. Se queda sin pescuezo. Esas son cosas que uno, digamos, puede dominar, eso es mío. Puedo tomar una decisión. Pero en la calle están golpeando o están agarrando a otro y el hombre pide auxilio. Usted interviene y lo libera, pero más atrás viene la persona a quien él robó. Parece injusto, ¿verdad? Pero antes, ¿qué había hecho? Es tremendo. Entonces, esas son cosas que nosotros como cristianos tenemos que ver y pensar detenidamente de qué manera vamos a actuar siempre. Y llevando ese pensamiento a lo que estaba pasando con el apóstol Pablo tenía entonces todo su derecho de empezar a recriminar, a señalar, a acusar y decir, quiero justicia, como pide mucha gente. Pero a medida que hemos visto la vida de Pablo, vemos cómo él pensó, utilizó el aspecto de mansedumbre en su vida y se parece mucho a lo que pasó con Jesucristo. Porque muy bien Jesucristo pudo haberse bajado de esa cruz porque humanamente hablando estaban cometiendo una injusticia. ¿De qué acusaban al apóstol Pablo? Acusaba de que estaba yendo contra Dios. ¿Y era verdad? No. Le acusaron de llevar gentiles al templo. ¿Y era verdad? No. Más bien el apóstol Pablo fue al templo con otros 4 judíos, recuerden, que ellos estaban haciendo el voto, y ellos fueron al templo a presentarse y dijeron, no, llevaste gentiles. Aparte de eso, que quería destruir e incluso querían sublevar al pueblo contra el imperio romano. Eso le estaban acusando. ¿Y él qué hizo? Con mansedumbre esperó su momento. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos entonces en ese aspecto? Actuar con mansedumbre. No ir inmediatamente. Debemos ver las cosas, porque la misma palabra de Dios dice, no te entrometas en pleito ajeno. Es decir, si tú ves a 2 personas discutiendo, no te metas. Pero si ves a alguien agrediendo a otro, o sea, estudia la situación y ve a quién debes defender. ¿Ven? Pero sabiamente. Algunos actuamos por impulso y después, bueno, ¿qué hice? Como hay un dicho, no sé si en otros países lo es, en pelea de marido y mujer, pierde el que se mete. Porque al momento están molestos los esposos, pero antes que termine el día, arreglaron su situación. Y los dos quedan molestos con el que se quiso meter a apartar esa discusión. ¿Verdad que sí? Al final de cuentas, esa pareja saben cómo llevar esa situación y pierde el que se mete. Vamos a ver otro pensamiento. Todo creyente necesita estar dispuesto a modificar sus sueños e ideales a fin de aceptar la voluntad de Dios y su propósito para su vida. Esa es una gran verdad. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen sobre eso? Léanlo otra vez. ¿Qué impacto ha tenido eso en sus vidas hoy? ¿Qué era lo que estaba pensando el apóstol Pablo?
¿Sabe que a medida que hemos avanzado, hemos visto que Pablo tenía dos grandes deseos? Servir a Dios, por supuesto, pero dos grandes deseos de él hacer. Estar en Jerusalén el mayor tiempo posible, pero después en su mente, Dios puso en su mente y en su corazón ir con los hermanos de Roma. Ese era un deseo que tenía el apóstol Pablo. Y ese deseo ya había transcurrido aproximadamente 7 años y todavía no había podido ir a Roma. Ahora, con respecto a lo que les está pasando a ustedes, o a mí en este caso, ¿cómo ustedes ven ese pensamiento? ¿Qué tan cierto puede ser? ¿Qué tanto me toca a mí eso o a usted? ¿Qué pensaba usted hace 5 años? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Qué deseaba? ¿Dónde estaba usted hace 5 años? ¿Y dónde está hoy? ¿Qué estaba pensando usted hacer hace 5 años? ¿Y qué está haciendo hoy? Cada uno de nosotros tiene una historia. Incluso dentro de la misma familia, cada uno puede tener su perspectiva de las cosas, de lo que quiere. Unos quieren ir mucho más rápido, otros no. Decir con calma todo viene. Pero a veces las cosas de un momento a otro cambian. ¿Usted no cree que lo que le estaba pasando a Pablo era eso? Que quizás dentro de los mismos planes de Dios que Pablo quería cumplir, ¿cuántas veces no tuvo que cambiar de opinión? ¿Cuántas veces no tenemos que cambiar de opinión nosotros? En el aspecto legal. ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Me quedo? ¿Me escondo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces no ha pasado eso en su mente? En la decisión con sus hijos. ¿Lo mando? ¿No lo mando? ¿Se queda? ¿No se queda? ¿Lo compro? ¿Le compro? ¿No le compro? Todas son decisiones específicamente de que tenemos que considerar. Entonces, esos dos pensamientos están rodeando todas las decisiones entonces que Pablo está tomando en su vida para ese momento, porque de eso también depende la vida de Pablo y de cumplir el plan de Dios. Entonces, esas dos cosas debemos nosotros pensar. Primero, actuar con mansedumbre, porque pareciera ser que es injusto y podemos defendernos, pero esperar en Dios, eso es lo más importante. Y aquí es donde vamos a entrar. Salmos 37:7. Ustedes pueden buscar ese texto, pueden leerlo allí de la pantalla. Y específicamente, este es un consejo que da el salmista, porque es necesario nosotros esperar en Dios. No es fácil. Miren, no es fácil cuando nosotros queremos que las cosas salgan como deseamos. Pero el Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa es la primera parte. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ahí no dice no ores, no. Cuando dice guarda silencio es espera una respuesta. Porque mientras estamos hablando no vamos a escuchar. No sé si ustedes se dan cuenta que a mí como que me gusta hablar un poquito. Es necesario cerrar la boca y escuchar. Y vean, ese es el consejo que da precisamente el salmista David, quien fue el que entendió que escuchando a Dios es el mejor consejo que puedes recibir. Y sigue diciendo: no te alteres con motivo del que prospere en su camino. Pareciera que los fariseos y saduceos como que están ganando porque lo tienen preso, lo tienen ante una autoridad, lo tienen amarrado incluso, y hasta están preparando matarle. Pareciera que están ganando. Como pareciera que nosotros en muchas ocasiones estamos perdiendo la batalla. O en la familia, o en el trabajo, o en el país. Pareciera, ¿no?, que estamos perdiendo la batalla. Entonces, cuando estamos perdiendo, ¿cómo nos sentimos? Queremos hacer algo.
y decimos, debemos hacer algo. Pero muchas veces las decisiones que tomamos, por ser muy apresurados, no son las correctas. O las decisiones que tomamos por estar dilatando mucho, tampoco son las correctas, porque tenemos que ser equilibrados esperando también en la voluntad de Dios. Y Dios actúa ante los hijos diligentes, pero no nos apresuremos a tomar decisiones. Por eso dice, no te alteres con motivo del que prospere en su camino. A veces vemos, bueno, esta persona que está peor en situación que yo en cuanto a legalidad, por decir algo, mira, no le hacen nada. O una persona que está acostumbrada a vivir una vida desastrosa, pareciera que no le ocurre nada. Una persona que a veces lo vemos que no tiene un empleo fijo y lo vemos siempre con algo nuevo. Pareciera, ¿no?, que, oye, nos distrae en cuanto a eso. Y lo dice claramente terminando, que además de que no debes estar cambiando tu actitud por personas que pareciera tener prosperidad en su camino, precisamente dice, esos hombres que hacen maldades, que parecieran no tener castigo, que no sea motivo para que tú te sientas incómodo. A veces pensamos eso, pero es que tanta gente buena que se muere y esa gente sigue vivo. A la gente que pareciera que quieren hacer lo bueno, le tapan las salidas. Y eso es lo que pasa en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que nosotros sabemos, de acuerdo a la voluntad de Dios y ve, está detenido. Pero todo tiene un propósito. Entonces, vamos a leer ese texto un momentico. Vamos a repetirlo una vez. Y entramos entonces con la parte de la lección. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Hay otro salmo también que nos dice, no te impacientes a causa del maligno. Y es importante nosotros en cuanto a eso, porque Dios debe ser nuestra esperanza. Entonces seguimos en cuanto a lo que él estaba haciendo. Vemos cómo ya leímos lo que es la conspiración contra Pablo. Nos hizo recordar cuando Mardoqueo escuchó lo que estaban diciendo contra el rey y precisamente un sobrino de Pablo. Allí esta es la única ocasión donde se menciona algún familiar de Pablo, porque del padre de Pablo no se menciona nada, pero sí se sabe que la hermana de Pablo tenía un hijo y ese hijo precisamente no sabemos qué estaba haciendo allí en ese lugar que escuchó esa conversación. Entonces vemos como de alguna manera hubo un complot, más de 40 personas. La idea era que llevaran al apóstol Pablo ante el Sanedrín, las personas que juzgaban la parte de lo que es la parte religiosa, y antes de que llegaran iban a asaltar el grupo o el carro donde llevaban a Pablo para luego matarlo. Dios en su providencia, utilizando entonces al sobrino, hizo descubrir el plan. Porque ese joven, por supuesto que le iba a doler lo que estaba escuchando y dice, tengo que salvar a mi tío. Quiere decir entonces que de alguna manera Dios ubicó a esa persona allí. Y siempre yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces Dios me ha librado sin yo darme cuenta? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas personas no se han salvado por llegar tarde al aeropuerto? El avión que iban a tomar, cayó. Ojo, eso no quiere decir que tienes que llegar tarde al aeropuerto, porque si ese avión no cae, perdiste el vuelo. Pero lo que significa es que aún sin nosotros estar pidiendo, Dios de alguna manera da la solución. Pero eso también es en torno a lo que dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Orad sin cesar.
Y cuando estamos dentro de los planes, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios siempre va a obrar para que sus planes se cumplan. Yo tenía una idea de ir a otro país y aquí estoy. Yo quería ir. Pero ¿qué hizo Dios? De alguna u otra manera encaminó todo para acá. No sé si usted está pensaba otra cosa. A veces dice, no, voy por 6 meses. Y ya tiene 6 o 10 años. ¿Verdad? Entonces Dios es el que hace sus planes. Y si nosotros estamos en la voluntad de Dios, de alguna manera Dios va a hacer que lleguemos hasta el fin de los planes de Él. Entonces utilizó al sobrino de Pablo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenía que ser salvado. Entonces es llevado a conocer esos planes de querer matar a Pablo. Y precisamente recuerden que el tribuno, que es la autoridad de ese sector, de alguna manera protegió a Pablo. Entonces Pablo le dijo, mira, anda y di que te presenten ante el tribuno. O sea, es la persona que me puede salvar. Porque qué poco le importa a un general romano o a cualquier otro. No le importa, simplemente es un judío más. Y así pasó, pues. Él fue hasta allá, llamaron al tribuno, el centurión hizo que este joven comunicara lo que estaba ocurriendo y escuchó todo el plan. De modo pues que el tribuno tomó una decisión y empezó a decir, bueno, si lo dejo aquí lo van a matar. Tiene que ser entonces ser sacado de la ciudad. Vean cómo del versículo 23 y 24 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que se preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Se prepararan cuántos? 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Cuántas personas estaban allí? Más de 400 para proteger a Pablo. Era necesario. ¿Sabe por qué? Porque a los que estaban tramando se confabularon con el liderazgo religioso, y a los líderes religiosos tener en cuenta y inmiscuirse en ese plan estarían levantando a todo el pueblo. Así como pasó anteriormente, cuando una sola persona empezó a gritar que Pablo, que se metió en el templo, que trajo judíos, mire, levantó al pueblo, que tuvo que el tribuno venir y atender la situación. Entonces esto mismo, me imagino el tribuno diría, no, yo quiero que pase esto otra vez. Entonces convocó a, ¿cuántos? Como 470 soldados, por todos. Imagínese usted un grupo de 470 para proteger a uno solo. Es tremendo cómo Dios también mueve corazones allí. Entonces, estamos hablando de ellos. Ellos tenían que llevar a Pablo a Cesarea. ¿Recuerdan cómo era el tipo de ciudad de Cesarea? Primero, lo que significa el nombre. Y segundo, eso nos va a llevar a lo que era una ciudad. Cesarea fue una ciudad hecha en honor al César, al emperador. Y al ser una ciudad hecha como para que el emperador se sintiera bien, era una ciudad militarizada. Es decir, tenía una guarnición. Allí estaba esa guarnición, que era esa gran estructura llamada Antonia. Allí era donde estaban entonces todos ellos. De modo pues que era una ciudad relativamente controlada, por eso no le convenía al tribuno tener otro alboroto, porque de alguna u otra manera iba a llegar a oídos de sus superiores y lo iban a sacar. Entonces él llevó esos 400 soldados y aparte de eso, para aligerar un poco la carga y las cosas, le proveyó un caballo a Pablo. Es decir, no lo iba, como normalmente llevan a todos los presos caminando, entonces dijeron, no, vamos a hacer que las cosas sean más rápidas. Y lo llevaron en el caballo. Entonces, vemos cómo ese complot se dio a conocer y cómo Dios no solamente utilizó al sobrino de Pablo, sino también ahora utilizó otra vez a este líder militar.
porque era necesario, le proveyó esa escolta. El tribuno o el líder militar de esa zona no quería que mataran a Pablo porque ya sabía que Pablo era ciudadano romano. ¿Qué pasaba si mataban a Pablo? Eso se iba a saber. No le iba a ir muy bien a este hombre. No le iba a ir muy bien. Por eso él decidió también, además de protegerlo, mandarlo ante una autoridad superior. Es decir, bueno, ya eso sale de mis manos. En cualquier momento el pueblo se subleva y no voy a poder hacer nada. Porque aparte de eso, él tenía un gran regimiento militar y lo más seguro es que tenía que empezar a hacer una masacre matando gente para poderlos calmar. Y diría, bueno, si ellos están pensando en matar a este hombre, lo más seguro es que si se sublevan, eso es lo más que va a ocurrir, muertes por todas partes. Decidió entonces enviarlo ante un señor llamado Félix. Este Félix, nos dice aquí, versículo 25 en adelante, dice, y escribió una carta, el versículo 24, y que se preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Era entonces ya el superior de él. De cada provincia, de cada lugar, había un líder, pero este gobernador era el principal sobre ellos. Y dice, y escribió una carta en estos términos. Vamos a ver un poquito de la carta, para que tengan idea de cómo este hombre quería manipular la situación, o estaba manipulando. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Vean, esa es la primera mentira. De librarlo sí, pero ¿cuándo supo él que era ciudadano romano? Ya tenía el rato dándole. Ya, bueno pues. Me imagino al pobre Pablo morado, con los ojos hinchados, todo reventado. Y cuando después de todo eso, este hombre le dijo, bueno, denle unos azotes y lo meten allá. Entonces Pablo le dijo, oye, está bueno, mire, yo soy romano, yo. Entonces fue cuando él le dijo, eres romano. ¿Y cómo es eso de decir, cómo tú vas a ser romano si eres un judío más? Yo compré la ciudadanía. O sea que no era fácil. Entonces le dice, no, yo nací en una provincia romana. Y era una gran provincia romana, con mucha presencia romana. Entonces, él sabía eso, pero entonces, él lo supo después. Entonces dice, sabiendo yo, o sea, yo estoy cuidando a uno de los ciudadanos romanos. O sea, lo estoy cuidando. Y dice, y queriendo saber la causa, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Vea, le llevé. Tampoco. Fueron los mismos fariseos y saduceos que dijeron, bueno, si tú no vas a hacer nada con él, nosotros queremos llevarlo ante nuestras autoridades religiosas. O sea que el hombre como que quiere mentir. Y dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ahora la pregunta es, si no había delito, ningún delito, no había nada, ¿por qué lo mantenía detenido? Es como decir, bueno, lo estoy protegiendo para que no lo maten. Simplemente se está haciendo pasar como el héroe. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Está diciendo, bueno, mira, yo manejé toda la situación. El pueblo se me sujeta a mí. Este hombre que ellos querían matar lo estoy librando. Y como yo no entiendo prácticamente nada de sus costumbres,
yo te lo estoy enviando para que tú resuelvas. Entonces, varias mentiras. No sé si usted conoce algún político mentiroso. No sé si en su país habrá alguno así. Y a veces, hermanos, muchísima gente cree mucho más en las mentiras en las cosas que están pasando. Por eso es que cuando algunos políticos que son de cierta tendencia socialista o comunista quieren ellos hacer pensar al pueblo que servir a Dios no es lo correcto. Entonces hablan mal contra cualquier religión que quiera adorar a Dios. Claro, nosotros como cristianos sabemos que la verdad está en Cristo como Salvador. Pero ellos quieren apartar, quieren sacar a Dios de las escuelas, de los liceos, de los hogares. Y quieren gobernar y quieren mantener como una férrea dominio sobre las iglesias. Por eso es que en algunos de ciertas gobernaciones o alcaldías o municipalidades o mismos presidentes, ellos quieren hacer mostrar de que ellos tienen una religión que es la verdadera. Lastimosamente algunos presidentes de América, ellos se llaman ateos, pero ¿sabe usted que detrás de un comunista o de un socialista esta es brujería? Dese cuenta que ellos siempre utilizan ciertos términos, que si la madre tierra, que si Pachamama, que si, o sea, ciertas cosas, y solo es utilizado por personas que practican brujería. Países como Cuba, mismo Venezuela, tienen ciertos ritos que ellos hacen, que más bien entregando su vida no a Dios, sino a ciertas deidades según ellos. Y lastimosamente muchos hombres y mujeres de los países donde están esos presidentes o esas personas que gobiernan, lastimosamente también hacen lo mismo. Incluso en Venezuela hemos visto como concilios de pastores están en el Palacio de Gobierno, haciendo actividades ecuménicas, haciendo actividades donde ellos apoyan lo que la presidencia hace. Es tremendo, man. Nuestros países, lastimosamente, hablando espiritualmente, están muy alejados de Dios y quieren que la gente se aleje de Dios también, porque ese es el plan que Satanás quiere para destruir la iglesia. Lo bueno es que siempre hay alguien que Dios usa para impactar el corazón de las personas en cuanto a lo que es Dios, a lo que es la salvación, a lo que es su palabra. Y por supuesto, ellos no quieren escuchar. Y es un aspecto de lo que vamos a ver también al final, donde por fin, les voy a adelantar, Pablo se encuentra con Félix y él escucha atentamente. Y por eso nuestra clase se llama que el Evangelio estremeció a este hombre, lo que él escuchó. Entonces vemos como el viaje para poder llegar donde está Félix, dice que fueron aproximadamente 64 kilómetros y luego 40 kilómetros más, es decir, 104 kilómetros lo llevaron desde la noche hasta el otro día. Y quiero dejarla hasta aquí para que empecemos a hablar en cuanto a las cosas que vemos aquí, en cuanto a ciertas opiniones que me gustaría que ustedes dieran de cómo el apóstol Pablo, enfrentando estas situaciones, nos deja un gran ejemplo. Por ejemplo, cómo el apóstol Pablo enfrentó al grupo de personas, judíos, los fariseos y saduceos, allí en el Sanedrín. ¿Cómo los enfrentó? Vimos en la clase anterior un evangelio de altura, es decir, la forma en cómo él habló a ellos. ¿Cómo nosotros hablaríamos hoy a ciertas personas que están en contra de lo que Dios está haciendo? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué opinión darían a eso? ¿Cómo usted lo haría ante esas personas que conocen mucho, ojo, conocen mucho de religión y conocen mucho incluso de la Biblia? ¿Cómo usted enfrentaría a esas personas?
¿Cómo se prepararía usted para presentar un evangelio de altura? Vamos a ver su opinión, por favor. Vamos a escuchar. ¿Alguien? ¿Qué piensan de eso? Tomando en cuenta las dos opiniones anteriores a las que vimos iniciando también. Allí están las dos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo usted enfrentaría con el evangelio a esas personas? Por ejemplo, a un testigo de Jehová. No sé quién de ustedes ha tenido oportunidad de hablar con ellos. Y ellos representan un evangelio muy diferente. Tanto es así que ellos prácticamente no utilizan la palabra evangelio, sino la palabra de Dios, Jehová. ¿Cómo ustedes enfrentarían esa situación? Ana Magdalena. Primeramente deberíamos estar orando por la situación que se va a presentar. Segundo, investigar a fondo a quién yo voy a hablarle. Por ejemplo, si es un testigo de Jehová, saber en qué ellos creen, cómo lo creen y en qué versículo o pasaje bíblico se basan en su creencia. Entonces investigar primero eso, su opinión, y luego entonces yo estudiar la palabra de Dios, saber cómo voy a refutar eso. Y por supuesto hacerlo en defensa, como dice Pedro, creo, que es presentando defensa con mansedumbre, no pelear, no pelear, sino simplemente saber con el conocimiento. Cuando no se logra tener un consenso con esa persona, irse, porque no vamos a hacer nada con discutir o molestarnos por ello. La mejor pelea, o sea, la pelea que usted gana es la que evita. Eso es una gran... Eso fue alguien que lo dijo y tiene razón. A algunos no nos gusta que nos digan cobarde, miedoso. Pero a veces el problema es que nosotros queremos enfrentar a otro pensando, ojo, y es un problema muy grave, pensando que somos superiores a ellos. Porque a veces, como dice la palabra de Dios, que el conocimiento envanece. Hay que tener cuidado, porque para eso está, mire, la palabra clave es mansedumbre. A veces usted ve a la persona que está bien tranquilito, bien calladito, allí sentado, solo escuchando, y quizás el conocimiento de esa persona es superior al que nosotros tenemos. Y nosotros, por saber una que otra cosita, pensamos que somos más grandes que los demás. Por eso es que indistintamente de quien vayamos a presentar el Evangelio, llámese como se llame, adventista, luterano, testigo, mormón, musulmán, X. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de lo que creemos. Estar seguro, revisar, repasar, orar, pedirle dirección a Dios. Porque de nada vale de que nosotros tengamos conocimiento bíblico si no estamos seguros de eso. ¿Sabe usted que, y tomé lo de los testigos de Jehová, ellos les gusta cuando uno de ellos, que es un anciano de la iglesia, le llaman ancianos las personas que tienen conocimiento y que están encargados de cierto grupo, esos ancianos, ellos saben dónde está un evangélico. Y esos ancianos van donde están los evangélicos. Es como diciendo, déjamelo a mí, le dice algo. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que muchísimos evangélicos no conocen la Biblia. Y cuando los enfrentan, entonces hace que su mente haya distorsiones, haya confusiones. Y una de las cosas que ellos hacen es que le dicen, tú eres evangélico, saca tu Biblia. ¿Verdad? Y la persona va y busca su Biblia. Y utilizando textos de la misma Biblia de la persona que está escuchando, los pone a dudar en ciertas cosas. Entonces él dice, bueno, pero si la persona que escucha dice, si esta es mi Biblia, porque yo no había visto esto antes. Pero como la persona no está claro en lo que está creyendo, el texto que esa persona escogió para leer dice, wow, es verdad. Entonces mi pastor me está engañando. O el maestro no me está enseñando lo que debe ser. Dese cuenta,
No sé si a ustedes le ha pasado, pero la persona inmediatamente dice, busca tu Biblia. O sea, por tu Biblia, por lo que tú usas, por tu herramienta, por tu armamento, yo te voy a convencer de que estás equivocado. Hay un texto que ellos utilizan mucho, dice, ¡ay! Ese es el 1 Corintios. De aquel que solamente espera en Cristo Jesús. Será entonces de conmiseración, o sea, simplemente hay que tenerle lástima, porque solo espera en Jesús. Wow, cuando a mí me enfrentaron con ese texto, yo me quedé también impactado. Gracias a Dios, y eso fue hace mucho tiempo, ¿qué sabía yo de la Biblia? Yo en ese momento lo que opté fue decir, mira, yo no puedo atenderte más. Porque eso me dejó retumbando la cabeza. Y me fui al libro, del texto entonces leí todo el capítulo del 1 Corintios 15. Y allí fue cuando me di cuenta que ese texto que ellos tomaron así aislado, simplemente vean lo que dice el texto allí, todo el capítulo 15. Dice que si Jesucristo como hombre vino y murió, pero no era Dios, ay de aquel que cree en ese Jesucristo que no era Dios. Es digno de lástima. Pero entonces el contexto dice, mira, Jesucristo resucitó. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo es el dueño de la iglesia y Jesucristo es Dios. Pero si Jesucristo no fuera Dios, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Es lo que dice ese texto. Pero sí es Dios. Y al final es el dueño de la iglesia y siendo Dios es el dueño del universo. Entonces ellos agarran ese solo texto y te lo tiran ahí y dicen, defiéndete. Y tú dices, wow, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo creo en Cristo entonces? Sí. Así obran ellos. Cuando hablan del Espíritu Santo, ellos no lo toman como una persona de Dios, como Dios presente hoy en día en el mundo. Dicen es una fuerza activa. Es decir, es como una electricidad. Ese es el ejemplo que toman. Mira, enciende ese bombillo. Así es el Espíritu Santo. Como algo, no es una persona para ellos. Por eso debes creer en Jehová, en Yahvé. Y empiezan a decir solo Jehová, solo Jehová. Por eso se llaman los testigos de Jehová. Porque en el Antiguo Testamento, por supuesto, solo se conocía el nombre de Jehová y le dice, y vosotros seréis mis testigos. Le está diciendo al pueblo de Israel. Hace 3.500 años, ¿quién sabía algo de Jesucristo sino solo de Jehová Dios? Por eso se le presentó como Jehová. Y dice, y ustedes serán mis testigos. Entonces dijeron, bueno, mira, la misma Biblia tuya dice que nosotros, los testigos de Jehová, tenemos la verdad. Y ahí tú quedas frito. Y así los mormones. Y así incluso los masones. Los masones son mucho peor. Porque detrás de esos 33 grados que ellos deben alcanzar, finalmente ellos terminan adorando a un demonio. Más adelante le vamos a decir el nombre. Yo tengo el nombre, pero no lo vamos a decir todavía. Ese es un demonio que ellos adoran, porque el que alcanza el grado 33 hace pacto directamente con ese demonio. Así que los masones no son cualquier cosita. Detrás de eso está la brujería. Y así, muchas personas pueden tener conocimiento incluso hasta de la Biblia. Y si nosotros no estamos preparados, entonces los estremecidos vamos a ser nosotros. Nos van a sembrar dudas en la cabeza, incluso en mismos evangélicos, en cuanto a cómo actúa el Espíritu Santo. Que si los dones, que si aquello, que me dijo, que no me dijo, que me trajo, que me llevó. Y esas son cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque la Biblia nos dice cómo debemos actuar como iglesia y cómo creer en cuanto a las cosas que hace el Espíritu Santo. Pero con mansedumbre. Con mansedumbre. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde y que el Señor nos ayude a aprender un poco más.
para que podamos enfrentar y que el Evangelio sea quien estremezca los corazones para la gloria de Dios. Gracias, Padre Santo, le damos, porque usted es un Dios maravilloso que nos motiva a través de su palabra, a través de los hechos que usted cada día